Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra última sesión. Gracias por su tiempo. Por aquí estuve haciendo unas adecuaciones a la presentación de manera rápida, por eso me tardé un poco más, porque pues esta va a ser mucho más cortita, ya que nada más es una sola actividad, que es el proyecto integrador. Entonces, por ahí ya les estoy compartiendo lo que sería la presentación para que comencemos. Y bueno, como se vamos a revisar antes que nada nuestro orden del día, la bienvenida, la última bienvenida que les doy a este módulo 20. Gracias por su tiempo, fue muy bueno estar compartiendo estas 4 semanas con ustedes. Las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta, ya saben, hay que seguirlas. Vamos a tener la sección de preguntas y respuestas, y una vez que hayamos dado por resueltas las dudas, vamos a cerrar nuestra. Bueno, como título de nuestra actividad o de nuestro proyecto integrador es optimización del agua. La parte de lo que es la introducción, el propósito, que necesito, eso ya lo revisamos la vez pasada. Lo que sí considero importante es nuestra parte, que necesito recordarles que su proyecto debe ser elaborado con alguna de estas 3 herramientas. Aquí tienen los tutoriales para que puedan tener los enlaces, así como explicar sobre eso de cada una de las herramientas. También tenemos un punto importante que dice que es indispensable que elabores el mural en una de las aplicaciones sugeridas, que es de las que les estaba hablando, y evitar el uso de la herramienta Padlet por cuestiones de plagio, ¿vale? En la parte de, perdón, en la parte de cómo lo realizaré, creo que aquí sí es importante la lectura, y tenemos una introducción que dice: imagina que pegarás tu mural digital en el punto más concurrido de tu comunidad a fin de informar a la población del impacto ambiental y social en tu entorno. Puedes escoger una situación que ocurra a nivel local o estatal, pero que afecte directamente al lugar donde vives. Elabora un mural digital de una sola página. Esto es importante, una sola página. De lo contrario, sería una presentación que integre los siguientes elementos. Tienen que colocar, como ya lo vimos, un título, y este debe estar relacionado con el nombre de la localidad donde habitas, y un enunciado que refleje la situación respecto a la calidad en la disponibilidad del agua, ¿vale? Entonces aquí ya habíamos comentado que es el título de su localidad, y que por ahí incluyan alguna frase que describa la calidad del agua o disponibilidad del agua en el lugar donde viven o en su localidad. Editorial, hablábamos que en la editorial tiene que ser un breve resumen de la información más importante o de la información que ustedes consideren más importante dentro de lo que contiene su mural. Posteriormente nos pide incluir 2 noticias. La primera noticia debe hablar sobre un problema ambiental o el problema ambiental relacionado con la contaminación del agua o sobreexplotación del agua. Estos dos ya son nuestros problemas ambientales: contaminación o sobreexplotación del agua. Y aquí nos pide que agreguemos nuestro mural, el título de la noticia, más su referencia, que es lo que nos pide después, que son sus datos basados en el manual de citas y referencias, que es prácticamente la referencia, no es otra cosa. Y después de estos datos hay que agregar una breve explicación de por qué este problema ambiental afecta al lugar donde vives. Si su noticia habla de contaminación del agua, ¿por qué este problema afecta el lugar donde vives? O si habla de sobreexplotación de agua, pues también por qué afecta al lugar donde vives. La noticia 2, sobre un conflicto socioambiental en tu localidad o estado. Esto puede ser en cualquier parte, ya sea de su lugar donde vives o en cualquier parte del estado donde vives. Relacionado con la contaminación o sobreexplotación del agua. Y aquí ya ustedes tendrán que buscar la noticia que hable de alguna afectación que esté relacionada con cualquiera de estos dos tipos de problema ambiental. Aquí también tienen que agregar lo que sería el título de su noticia y su referencia. Y posterior a estos
también una breve explicación de por qué este conflicto socioambiental que afecta a tu comunidad, cómo afecta a tu comunidad y menciona cuál es el problema ambiental que lo origina. Esto es, si yo encuentro un conflicto socioambiental relacionado con la contaminación del agua, voy a decir por qué eh, esto afecta a mi comunidad y obviamente que es originado por la contaminación o sobreexplotación del agua. Ejemplo, si yo digo que se están presentando eh, casos de enfermedad gastrointestinal en mi comunidad porque se encontraron sustancias como metales pesados en el agua potable. Debido a este problema se debe a la contaminación del agua, ¿no? Y ahí estoy explicando cómo afecta a mi comunidad el problema socioambiental o cuál es el conflicto socioambiental y de qué problema ambiental está derivando o se está originando, ¿vale? Tercer punto, hablábamos de que tenían que incluir una gráfica de barras, esto con base en los datos de la tabla de su actividad integradora 1. Y aquí les decía que podían incluir una sola actividad o la que ustedes gusten ahí retomar de su tabla y que tienen que tomar en cuenta dos variables, que sería la actividad y la frecuencia. Entonces decíamos que es una tabla una gráfica muy sencilla, no hay gran problema. Lo único que tendrían que hacer es colocar la actividad en el eje de las X precisamente y la frecuencia que vaya representada con una barrita en el eje de la Y. En el siguiente punto nos pide realizar una interpretación breve de su gráfica. Aquí ya habíamos notado un error que hay en nuestras instrucciones donde nos pide relacionar las actividades cotidianas con lo que es o lo que son las sustancias contaminantes que estuvimos registrando en nuestra tabla de la actividad integradora 1. Sin embargo, una de sus compañeras de manera muy acertada nos comentó que precisamente en este punto no están incluidas las sustancias contaminantes en la gráfica, por lo que tenemos que hacer una relación de lo que estamos viendo en la gráfica con las sustancias contaminantes que vamos a regresarnos a visualizar a nuestra tabla. Entonces sería una interpretación de los contaminantes de la tabla con la frecuencia de la gráfica. Entonces, ¿cuántas veces utilizamos estas sustancias contra cuáles son? Y qué tanto impactan a lo que sería el ambiente dependiendo de lo que ustedes tengan registrado en lo que son en lo que es su tabla y lo que es su gráfica. El collage habíamos dicho que era un cúmulo de imágenes, ¿sale? Está constituido por puras imágenes y las imágenes tienen que estar relacionadas o tienen que dar información relacionada con lo que sería la noticia 1 y 2 de cómo es afectada la biodiversidad. Si en mi noticia 1 estoy hablando de contaminación del agua, bueno, voy a buscar imágenes relacionadas con la contaminación del agua. Si la noticia 1 habla de sobreexplotación de agua, bueno, voy a buscar imágenes de sobreexplotación del agua y cómo esa afecta a la biodiversidad. Entonces, estas imágenes deben de precisamente transmitir la idea de cómo es afectada la biodiversidad por la contaminación o sobreexplotación del agua. Asimismo, para la noticia 2, si por ejemplo yo tengo un conflicto socioambiental relacionado con la aparición o la afectación de la salud de la población y de los animales en el medio ambiente, bueno, voy a buscar imágenes que me transmitan este tipo de afectación, ¿sale? No retomen mis ejemplos, traten de retomar ejemplos diferentes, ¿vale? Y por último,
último, en su mural tienen que colocar o incluir 5 acciones cotidianas para la optimización del uso del agua en su entorno. Creo que aquí tampoco hay ningún problema porque, bueno, esta parte de las propuestas ya ustedes la estuvieron realizando eh, en sus actividades. ¿Dudas hasta aquí con relación a lo que va incluido en su mural? Buenas noches, asesor. Disculpe, lo único que le quería preguntar, el collage y la nota de ¿sabías que eso también va a ir integrado en el mural? Sí, los dos van incluidos en el mural. Perfecto. Ahora pues, gracias. Por nada. Las referencias donde se colocan, dice su compañera Dulce. Vamos al punto número 2, Dulce. En el punto número 2 dice, integren un documento en procesador de textos que incluya los siguientes datos: sus datos de identificación, nombre, grupo y facilitador, el enlace a su mural. Y aquí tenemos una nota importante que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a tu muro digital, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Apóyate en los tutoriales del apartado que necesito, que son los que tenemos acá, donde les indican las herramientas que ustedes pueden utilizar. Y por último, aquí nos dice en este punto número 2 general, Dulce, que en el procesador de textos tienen que ir incluidas sus referencias con base en el manual de citas y referencias de prepelineación. ¿Sale? Entonces, Dulce, las referencias van en lo que sería su procesador de textos. Siguiente punto, punto número 3, y esto ya se lo saben, dice: una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera, en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado, que sea .doc o .docx. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, como este iba a ser un repaso muy rápido y muy general, porque al parecer no, desde la primera sesión no habían tenido dudas. Por aquí agregué un poco de información para dar un repaso general de por qué es importante y qué es todo lo que estamos integrando en esta última semana. Entonces, haciendo un recuento de la semana 1, vieron lo que fueron, o vimos lo que fueron, lo que fue la contaminación del agua, ¿sale? Entonces, la contaminación del agua, ahí se hicieron el monitoreo de sus actividades que incluyen el uso del agua. Ahí también vieron qué tipo de sustancias utilizan, y también se pudieron dar cuenta, aunque no está dentro del ejercicio, la cantidad de agua que utilizamos y qué tan indispensable es para nuestra vida cotidiana. Aquí lo importante es que el uso del agua no solo es importante para las actividades cotidianas que realizamos, sino prácticamente está incluida en todos los productos también que utilizamos, ya que todos los productos que ustedes monitorearon tienen en algún porcentaje o están constituidos en algún porcentaje precisamente por agua, ¿vale? Entonces, importante esta primera semana, porque nos dio una idea de cuánto podemos contaminar y cuánto dependemos precisamente del agua. Ahora, por aquí nos indican también, o nos hacen por aquí reflexionar sobre la importancia de disminuir los contaminantes en el agua, ¿no? Y hacer un uso sustentable de esta. Por ahí leía algunos recursos y algunos comentarios sobre el problema que enfrenta ahorita el sistema Cutzamala. Me imagino que ya se enteraron en las noticias sobre
que tiene un nivel de agua tan bajo que podía abastecer, o lo que podía abastecer está calculado para unos 100 días máximo. Entonces, por ahí leía unos comentarios donde se referían precisamente a que uno de los problemas es que no hay suficientes plantas tratadoras de agua. Entonces, esta información también la revisamos. Sin embargo, si bien yo considero, y en mi punto muy personal, esto es para que ustedes lo tomen en cuenta y lo reflexionen, si bien las plantas tratadoras de aguas residuales son importantes, creo que definitivamente esta no sería una de las soluciones o de las opciones que nos pueden dar solución al desabasto de agua. Recuerden que el consumo de agua no solo se da en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, sino que gran parte del consumo de agua se da en la industria, que es donde más se consume agua. Y no solo en la industria, sino también en todo lo que es la agricultura y la ganadería. ¿Sale? Ese tema de la ganadería también lo llegamos a ver, pero gran parte del consumo del agua se da en lo que es la industria y la ganadería, en lo que sería en la producción de todos los recursos que precisamente tenemos para llevar el estilo de vida que tenemos. Entonces, el cuidar el agua no solo se limita a las acciones que podemos hacer en nuestra casa, sino también a la parte del consumo de productos que nosotros tenemos, cómo utilizamos estos productos y qué tanto uso le podemos dar. Por ejemplo, en el calzado, en la ropa, en los alimentos, todo eso está dentro de su proceso de elaboración, lleva muchísima agua. Por ahí, si les interesa, lo podrían investigar. Y obviamente cuando nosotros, por ejemplo, cambiamos de celular, implica que todo el agua que se utilizó para la elaboración de ese celular, al fin y al cabo, pues ya la estamos desechando. Lo mismo es, por ejemplo, si en la comida se nos echa a perder y tiramos, por ejemplo, 1 kilo de naranjas, 1 kilo de limones, medio kilo de carne, o frutas, cualquier otro tipo de fruta o verdura, toda esa comida necesita un porcentaje alto de agua, por lo que si nosotros desperdiciamos también mucha comida en nuestra casa, obviamente tenemos un gran desperdicio de agua. Entonces, eso relaciónenlo no tanto con que ustedes lo están desperdiciando, sino que piénsenlo de otra forma, un poco de otra forma, como ustedes podrían aprovechar mejor ese recurso y tener beneficios con ese mejor aprovechamiento, ¿sale? No solo en la parte ambiental, sino en la parte monetaria de su vida cotidiana. En general, ¿cómo relacionarlo con la vida cotidiana? Esto es la contaminación de la semana 1. Semana 2, vimos huella ecológica, cambio climático, calentamiento global y cómo eso también se relaciona con nuestros hábitos de consumo. Sale huella ecológica, recuerden que es toda aquella, está medida por toda aquella demanda de recursos que se necesitan para que nosotros podamos vivir. Y esta huella ecológica incluye por ahí el dato de huella de carbono, que es también esta parte que se deja por el consumo de algunos productos. Estos productos, obviamente, al elaborarse, llevan una emisión de gases de efecto invernadero, lo cual contribuye a nuestra huella ecológica. Esta huella ecológica pudimos ver que está relacionada con el cambio climático, ¿sabes? Y todo esto de la huella ecológica y el cambio climático y la huella de carbono está relacionada precisamente con todas nuestras actividades humanas, ¿sale? Entonces, esto nos ha derivado precisamente en un problema ambiental como lo que es el calentamiento global, ¿sale? Que se está presentando por el aumento de la temperatura. Entonces, ¿cómo relacionar esto con nuestra vida cotidiana? Nuevamente, nuestros hábitos de consumo, el gasto de agua, nuestras actividades, nuestros productos, la emisión de gases cuando se elaboran nuestros productos,
la contaminación de tanto del suelo, del agua, la pérdida de recursos, la pérdida de recursos ambientales por sobreexplotación es un punto importante que está relacionado con nuestro consumo. Entonces, todo está relacionado con nuestro consumo. Muchas veces nos dicen que tenemos que reciclar o que tenemos que hacer acciones en nuestra casa, pero honestamente yo considero que al poder controlar nuestros o mejorar nuestros hábitos de consumo, obviamente va a haber una mejora general en lo que sería la afectación a nuestro medio ambiente. Semana 3 vimos la parte del problema ambiental y el conflicto socioambiental. Y bueno, esto del conflicto socioambiental son todas aquellas afectaciones a un grupo o a una población o a la población en general. Esto desencadenado por actividades humanas, claro está, ¿sale? Porque los problemas ambientales, recuerden que se derivan o son provocados por las actividades humanas. Entonces, esto también está relacionado o se relaciona con lo de la semana 2, ya que un problema ambiental puede ser precisamente el calentamiento global. Y esto, pues, lo empezamos a padecer todos, ¿sale? Y dentro de las afectaciones, pues, hay muchísimos por ahí en uno de los foros ya les pidieron que consultaran información con respecto a lo que sería las afectaciones a los indicadores de vida. Y uno de los indicadores de vida precisamente es el grado de salud de la población. ¿Ok? Entonces, el calentamiento global es un problema ambiental que nos genera un conflicto socioambiental. En este caso es una afectación a la salud. ¿Vale? Entonces, aquí de problemas ambientales podemos encontrar otro que se relaciona con el cambio climático, que es la contaminación del aire por la industria, por ejemplo, ¿sale? Entonces, ahí tenemos otro problema ambiental de la actividad humana que contribuye al calentamiento global, que nos genera un conflicto socioambiental y que nos va a terminar afectando de manera general, ¿vale? Y como ven, vamos relacionando todo lo que hemos visto durante las semanas. Contaminación del agua, estos tres conceptos de la semana 2, lo que vimos en la semana 3. Y bueno, con esto llegamos a la semana 4 y al proyecto integrador. Aquí me gustaría, ustedes ya lo vieron, por ahí vimos más cosas, pero es lo que considero más importante, ya que definitivamente las grandes empresas, la televisión, corporativos, siempre nos echan a la población en general la bolita de que nosotros tenemos que ponernos la camiseta ecológica de cuidar al planeta. Pero hay datos bien duros que se han ido publicando de precisamente a quién corresponde o quiénes son los responsables de la mayor contaminación a nivel mundial. Y esta frase o esta información la pueden consultar y la pueden poner ahí en el buscador. No les puse una referencia porque si la pegan así como la ven van a encontrar más de una publicación en el internet. Y bueno, nos dice esta información que, para que se den una idea, el 1% más rico de la población mundial, el 1%, imagínense que el 99%, que somos casi todos los demás que estamos fuera de ese 1%, es responsable de más del doble de la contaminación por carbono que los 300 millones de personas que conforman la mitad más pobre de la humanidad durante un periodo de 25 años. Esto es que el 1%, imagínate cuánto es el 1% de 3.100 millones de personas. Esto es una cifra mínima que si la comparamos con estos 3.100 millones de personas, es tan absurdo que este 1% sea responsable de más del doble de lo que contaminan más de 3.100 millones de personas, ¿sale? Es como si dijéramos, ¿sabes qué? Una persona
es responsable de contaminar la mitad o más del doble de lo que contaminan 3.100 personas, ¿sale? Entonces, es para que se den una idea de cómo muchos de las empresas y de los grandes corporativos nos bombardean con esa información de que tenemos que reciclar, de que tenemos que tomar el transporte público, de que tenemos que ahorrar agua, cuando los más ricos del planeta son los responsables de la mayor contaminación en nuestro planeta. Así que no se sientan, no digo que no hagan su parte, pero no somos realmente los responsables del grado de contaminación que en nuestro planeta. Solo somos una parte minúscula sí de ese problema, el cual tenemos que aportar, pero que no tenemos la mayor responsabilidad, ¿vale? Esto para que se den una idea. Y por último, les busqué esta gráfica, que esta gráfica sí la pueden encontrar en esta referencia de un artículo que está por ahí publicado precisamente, y se van a dar cuenta de los porcentajes de lo que les estoy hablando, ¿vale? Entonces, aquí nos dice que el 10% más rico de, de la población emite el 49% de la contaminación, y así va disminuyendo, ¿sale? El 19% más, a partir del 11% más rico del mundo, el 19%, y así va disminuyendo hasta el 50% más pobre, que es lo que mencionaba. El 50% más pobre emite 3, 5, 7, 9, 10, 11%. ¿Sale? Que, en comparación con este 49% del 10% más rico de la población, pues es una diferencia pues abismal entre lo que es la cantidad de población que está en el 10% más rico contra el 50% más pobre, ¿sale? Bueno, aquí no es el 11, aquí nos está diciendo que es el 10%, ¿sale? Entonces tenemos una nota importante, dice el 10% más rico de la población, casi la mitad del total de las emisiones derivadas de los hábitos de consumo, ¿sale? Es aquí la importancia, o porque se los menciono todo lo que vimos en las semanas anteriores con nuestros hábitos de consumo. Aquí hacia el lado derecho, con relación al 50% más pobre, dice el 50% más pobre de la población solo genera aproximadamente el 10% de las emisiones derivadas de los hábitos de consumo, ¿vale? Entonces, si nosotros somos esos, o estamos dentro de esos 3.100 millones de personas que estamos aquí abajo, y aquí arriba están ese 1% que nos está mencionando, pues imagínate la cantidad o la diferencia en la cantidad de personas entre las emisiones de carbono, ¿sale? Nosotros, que somos los más pobres, o que estamos dentro de los más pobres, somos responsables del 10%, y la otra mitad es responsable prácticamente del otro, de este 50% o 49% que se está hablando, ¿vale? Es algo que les quería compartir, son datos para que tomen en cuenta que no todo lo que nos dicen las grandes empresas es verdad. Hay algunos datos que afortunadamente por ahí ya nos están dando claridad de cómo está la cosa de la contaminación y las emisiones ambientales. Entonces, espero que esto les sirva de manera muy rápida para que, si les interesa, puedan reflexionar relacionado con su consumo de carne, con la contaminación del agua, con los productos que ustedes utilizan, con el transporte que utilizan, con las rutas que siguen, con los problemas ambientales y conflictos sociales que se nos pueden presentar derivados de toda esta. Bueno, ¿algún comentario que tengan hasta acá? ¿Alguien que quiera compartir algo? ¿Nada? ¿Todo bien?
Todo bien, asesor. Bueno, pues si no tienen ninguna más, les dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que les vaya muy bien en su proyecto integrador. Creo que si no tienen dudas les va bastante bien. Recuerden que para el foro de integración es evaluable y también tienen que cuidar la parte del plagio. Y bueno, creo que ya. Les deseo a todos muchísimo éxito en sus siguientes módulos. Recuerden que, bueno, pues ya van más de la mitad, ya casi van en la recta final. Éxito a todos, muchas gracias por estar por aquí y bueno, un placer estar con ustedes, ¿vale? Que les vaya muy bien, que tengan muy buen fin de semana y sus calificaciones ya las van a poder checar por ahí del miércoles a mediodía más tardar, ¿sale? Entre el martes en la tarde y el miércoles por ahí antes de mediodía. Gracias a todos, muy bonita noche. Muchas gracias, asesor. Gracias. Muchas gracias, asesor. Buenas noches a todos. Muchas gracias por todo, asesor. Que tengamos buen cierre de módulo, muchachos. Cuídense.